El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, de acuerdo a Leonardo da Vinci. Les voy a presentar el espíritu del agua. Esta presentación contiene qué es y de dónde viene el agua en el ser humano, de dónde viene el agua que tomamos en México y qué podemos hacer para vivir el espíritu del agua. Bueno, ahora les voy a hablar de el agua en el ser humano. A través de la historia hemos visto que no es posible que una civilización se desarrolle si no está rodeada de agua. Por ejemplo, el antiguo Egipto se desarrolló al lado del delta del Nilo y su relación con el agua era de veneración. En Occidente, por ejemplo, Londres se desarrolló alrededor del río Támesis y su relación es simplemente el agua es un elemento que me sirve para vivir. En Tenochtitlán, México, la ciudad se formó alrededor de lagos y lograron tener una relación tan buena con el agua que incluso construyeron sobre el lago y sus cultivos son sobre el lago. Sabemos que cualquier nación que no consigue suministrarse un agua económica y limpia puede considerarse una nación subdesarrollada. Entonces vemos que la relación del ser humano con el agua es muy importante. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. Esto lo dijo Hipócrates en la antigua Grecia, que es el padre de la medicina. Él nos decía que el aire, las aguas, los lugares donde vivíamos, el clima, la dieta y la calidad de la tierra, los vientos, eran factores muy importantes para el desarrollo de las enfermedades en una población o pues para mantener la salud, pero realmente dentro de nosotros estaba la clave de la salud, el equilibrio del hombre y su ambiente. El agua en su estado natural es diurética, es mucho más ligera, es más fácil de asimilar, viene mineralizada y no forma microcristales que puedan ser dañinos para el organismo. Nos drena todo el organismo, regula todos los sistemas del cuerpo, el circulatorio, el nervioso, el locomotor, el digestivo, el respiratorio, el reproductor y el endocrino, así como nos ayuda a la estabilidad emocional y al funcionamiento mental. Vamos a ver acá que el hombre es de 70% a 90% agua. Si hablamos de la estructura molecular, somos 99% agua. Y adicionalmente nuestras células también tienen una estructura molecular que es hexagonal, al igual que el agua. Dentro de nuestro cuerpo tiene que haber un balance hídrico. Las maneras de que entre el agua a nuestro cuerpo es tomándola a través de la respiración por los pulmones, porque en el ambiente hay agua, o a través de la ósmosis de la piel. Y tenemos que tratar de que lo que ingerimos sea lo mismo que eliminamos. Entonces, más o menos, alrededor de 2 litros en un adulto es lo que debe entrar y lo que debe salir del cuerpo. Se ingiere por las bebidas, por los alimentos que contienen agua, por ejemplo, las frutas y las verduras, y el agua metabólica de los procesos del cuerpo. Y se elimina a través de la transpiración, de la orina y de las heces. Vamos a darnos cuenta que cuando el ser humano está en feto es 90% de su peso corporal es agua. Un recién nacido ya tiene un 80% y un adulto un 65%. Entonces vemos que la vida es básicamente un proceso de deshidratación del cuerpo. Hay una recomendación y es que nos tomemos al menos 8 vasos de agua al día. 2 vasos de agua después de despertar, pues nos ayuda a activar los órganos internos. Un vaso de agua 30 minutos antes de cada comida nos ayuda con la digestión. 1 antes de bañarnos nos ayuda con la presión sanguínea. Y 1 antes de irse a dormir evita apoplegias o ataques al corazón. El agua cumple 3 funciones principales: la hidratación, la nutrición y la energía de nuestro cuerpo. Es muy importante estar hidratado. Si por alguna razón nosotros llegamos a perder el 2% de nuestro peso corporal, ya tenemos una deshidratación. Y no hay un tope máximo de ingesta del agua, porque nuestro cuerpo es tan sabio, al igual que el agua, que los excesos simplemente van a salir en la orina y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar algunas toxinas, entonces realmente no hay un tope de agua. Esta tablita nos muestra que la ingesta de agua o el porcentaje de agua en el peso corporal depende precisamente del peso, ¿cierto? Entonces, si yo más o menos peso 120 libras, tengo que tomarme entre 8 y 4 vasos, o sea, 6 vasos de agua. Estaría bien.
Bueno, pero tenga cuidado, si usted ya tiene sed, ya está deshidratado. Y menos del 10% del peso corporal ya puede ocasionar la muerte. Vamos a ver la diferencia entre estar hidratado y deshidratado. Cuando una persona está hidratada, está activa, tiene vigor, tiene energía. Deshidratado, en cambio, presenta cansancio, metabolismo lento. El balance emocional es que hidratado está tolerante, es paciente. Deshidratado, en cambio, está irritable, está impaciente. Cuando una persona está hidratada, tiene niveles de concentración altos, tiene buena memoria. Deshidratado, le falta la concentración, puede presentar dolores de cabeza, memorias a corto plazo, reducción del tiempo de respuesta. Hidratado, nuestro trabajo es eficiente y todos los órganos del cuerpo funcionan y podemos tener mayor longevidad. Si estamos deshidratados, comienzan a presentarse las enfermedades y los dolores. Hidratados tenemos buenos reflejos visuales y auditivos, deshidratados tenemos bajos reflejos visuales y auditivos. Bueno, básicamente estar hidratado es muy importante, como les decía, para todas las funciones de nuestro cuerpo. Y deshidratado es baja función o problemas en todas las funciones de nuestro cuerpo, todo el tema del metabolismo. El agua en el ser humano. Entonces, vemos acá la segunda parte, que es el aporte mineral. Como les decía, pues el agua viene cargada de minerales. Estos minerales también son electrolitos, entonces cumplen la función de nutrir y de dar energía. Para saber si un cuerpo está bien nutrido, tenemos que ver si nuestro cuerpo está en un pH alcalino. La alcalinidad también nos la puede dar pues la ingesta de frutas y verduras, ojalá al menos 2 porciones en cada una de nuestras comidas. Y esto lo que va a permitir es que nuestro cuerpo funcione correctamente y que la sangre se fabrique en el yeyuno, que es en el intestino delgado. Cuando nuestro pH no es alcalino, sino es ácido, y ácido se debe especialmente a la dieta occidental, que es muy rica en carnes, especialmente carnes procesadas, en harinas, en azúcares. Entonces, nuestro cuerpo se vuelve ácido y se obstaculiza esta producción en el intestino y comienza a producirse la sangre en la médula ósea de nuestro cuerpo. Y entonces allí ya la sangre, o sea, las células de la sangre no tienen la capacidad regeneradora que sí tendrían cuando se fabrica la sangre en el yeyuno. O sea, puede regenerar tejidos. Si tenemos una enfermedad, completamente las células pueden crecer de cero. No son células madre que solo se pueden sacar del cordón umbilical, que tienen la capacidad de crear un órgano nuevo, un órgano de nuevo, pero sí tienen la capacidad de regenerar las células que estén afectadas. Aquí en esta foto se ve cómo la sangre, el agua, penetra las membranas celulares y entra al torrente sanguíneo. El doctor Gilbert Ning Lin, que es un científico e investigador chino que se nacionalizó en Estados Unidos, nos decía que el agua tiene una estructura hexagonal igual que las células de nuestro cuerpo, que va a carga negativa igual que las células de nuestro cuerpo, y que si tanto las células de nuestro cuerpo como el agua están en estructura hexagonal, va a haber un intercambio molecular espectacular, muy fácil, muy fluido, y se van a entender perfectamente. Acá pongo este caballito con esta niña porque el caballo básicamente de agua es lo que representa que el agua es el transporte de todos los nutrientes a nuestro cuerpo. Y ese intercambio que les comentaba de información entre las moléculas de agua y las moléculas de nuestra sangre se hace a través de un proceso que se llama biorresonancia. Vibran. Si tienen la misma forma, van a vibrar de manera homogénea y se va a llevar el intercambio muy fácil, muy consciente. Si no tienen la misma estructura, que ahorita lo vamos a ver con el agua que realmente nos llega a nosotros o con cuando tengamos el pH ácido en nuestro cuerpo, si no vibran igual, el intercambio va a ser muy difícil, se va a crear un momento de bipolaridad, lo que va a hacer que se absorban solo pocas cosas y que el resto se elimine y que no se pueda y que se empiecen a acumular toxinas en nuestro cuerpo. Entonces la segunda parte del proceso de nutrir, digamos, del cuerpo es la eliminación de las toxinas. Vemos cómo podemos eliminar toxinas de las cosas que nosotros nos comemos a través de la orina y de las heces, del aparato urinario.
o nosotros también tenemos la habilidad de crear toxinas con nuestro cuerpo. Por ejemplo, después de hacer el amor, el cuerpo libera hormonas endorfinas que son muy positivas para todos los procesos de nuestro cuerpo, mientras que si tenemos una rabia o cualquier emoción negativa, miedo, alguno de los órganos del sistema endocrino de nuestro cuerpo va a liberar hormonas que no son positivas, que no son benéficas para nuestro cuerpo y se pueden empezar a acumular en un órgano, especialmente, por ejemplo, si tenemos rencores o odios, que es que todos los días, cada vez que me llega el pensamiento, libero la hormona negativa y se empieza a acumular, por ejemplo, en el estómago, pues me va a derivar en un cáncer. Entonces, estas son las toxinas. Si tuviéramos la capacidad de tomar agua estructurada, estas toxinas podrían salir de nuestro cuerpo. Pero pues no tenemos desafortunadamente en las ciudades la oportunidad de tomar de esta agua siempre. Adicionalmente, el agua es muy inteligente porque tiene la capacidad de darle el aporte, el nutriente que necesita el cuerpo en el momento en que lo necesita, porque yo no necesito lo mismo después de hacer ejercicio, así estoy recién levantada. Pero mi cuerpo es capaz de absorber lo que necesita y mi agua es capaz de dar lo que realmente necesita. Entonces tenemos aquí dos moléculas inteligentes. Acá les puse un dibujo de las células del torrente sanguíneo con las células cancerígenas, las que se han empezado ya a afectar, para entender un poco mejor cómo cambia la forma de las células cuando están afectadas y que ya no son estructuradas cuando están afectadas. Y pues dado que no tenemos siempre el aporte mineral del agua en su estado natural, pues les sugerimos acá el agua rosada, dado que el agua rosada tiene más o menos entre 64 y 84 minerales que nos ayuda, si la utilizamos para cocinar, nos va a ayudar a obtener esas cosas que no tenemos en el agua. Pongo acá el calcio, el magnesio y el sodio, que son 3 de los minerales que más se encuentran en el agua. Encontré una cosa muy interesante y es que los niveles de minerales en el agua, al menos del agua potable, siempre son bajos, nunca son altos. Entonces es muy difícil que con agua las personas lleguen a tener exceso de ese mineral, porque tanto exceso como deficiencia de cualquier mineral en el cuerpo es perjudicial para la salud. Siempre tiene que haber un balance. Entonces, en el calcio vemos que el exceso puede producir hipercalcemia, hiperparatiroidismo, cáncer, cansancio, fatiga psíquica, riesgo de paro cardíaco, anorexia, vómitos y estreñimiento, y en general pues descalcificación de todos los tejidos, calcificación de todos los tejidos, mientras que la deficiencia es hipocalcemia, osteoporosis, raquitismo, descalcificación y retrasos de crecimiento. Como les decía, es muy difícil tener un exceso de calcio con solo una dieta natural. Se puede dar porque, por ejemplo, ahorita químicamente se refuerza el calcio en el agua y en muchos alimentos. Entonces, pero si un cuerpo es absolutamente sano, un riñón es sano, no tenemos por qué tener excesos de ningún mineral con una dieta normal. Todos van a ser eliminados. Por ejemplo, el magnesio regula más de 300 actividades en nuestro cuerpo y la deficiencia puede causar excitabilidad, debilidad muscular o somnolencia. El sodio, por ejemplo, tan presente en la sal, hay gente que pues consume mucha sal con las comidas, entonces sí tiene exceso de sodio y puede generar hipertensión arterial, problemas gástricos, óseos, renales y estéticos. Y su deficiencia puede ser pérdida de fluidos corporales, bajo volumen sanguíneo, baja presión arterial, calambres musculares, debilidad, mala memoria y concentración, deshidratación y acidosis. Porque el sodio pues, nos ayuda con el intercambio celular, es el que maneja la cantidad de agua en nuestro cuerpo, nos ayuda con el sistema nervioso y con el sistema muscular. Entonces realmente todos los minerales son muy importantes en nuestro cuerpo, pero no puede ser ni en exceso ni en deficiencia. Como les mencionaba, si el agua es estructurada, este intercambio y la posibilidad de que nuestro cuerpo absorba mejor los minerales va a ser muchísimo mejor. ¿De dónde viene el agua que bebemos en México? Bueno, básicamente el agua que tenemos acceso viene o de fuentes naturales, de la llave, o la que compramos en garrafón o en botella. De acuerdo a la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA, el porcentaje del recurso hídrico
superficial vemos que el 52% está muy contaminado, el 39% contaminado y el 9% es de calidad aceptable. Esto es verdaderamente preocupante, dado que el 63% es de fuente superficial y el 37% es de los acuíferos. En México tenemos no solo la contaminación, sino también la sequía y la sobreexplotación. Las entidades territoriales que están más afectadas en términos de la presencia de más de un contaminante son Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes que se presentan son arsénicos, fluoruros, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales, otros químicos y contaminantes emergentes, sobre todo fármacos y antibióticos, y la contaminación bacteriológica. Esto lo dijo el investigador Delgado Ramos. Quiero leerles una reflexión que la hizo Meliton Ramos Romero, que es un experto en captación de aguas, porque realmente es importante que nos sensibilicemos de lo que está sucediendo en México. Si los mexicanos usamos nuestros ríos como drenajes y la industria los contamina aún más sin controles oficiales, descargando aguas residuales con metales pesados, ácidos bases, grasas y aceites de elevada temperatura, materiales tóxicos, orgánicos e inorgánicos sin tratamiento alguno. Si además en la actividad agrícola se utilizan pesticidas y fertilizantes químicos que van a dar a los mares y ríos, cuando la lluvia lleva a los campos agua envenenada por los óxidos, monóxidos e hidrocarburos que han contaminado ya la atmósfera. Hemos destruido bosques y selvas, nos hemos negado a la rotación de cultivos y hemos secado nuestros suelos alterando sensiblemente la temporada de lluvias y volúmenes de precipitación. Y finalmente, si los mantos acuíferos no se recargan por insuficiencia de lluvias o por el alarmante crecimiento urbano, que demanda cada vez más agua e impide su captación en el subsuelo, no nos sorprendamos entonces que tanto el sector urbano como el sector rural se vayan quedando sin el líquido, dado que no solo estamos matando nuestros ríos, sino donde nace la riqueza hidráulica de México. ¿Qué futuro nos espera? Vamos a ver que 34 millones de personas dependen de los acuíferos en vía de extinción. México es un país seco, principalmente pues acá crecen los cactus, vemos que hay muchas partes son desiertas y hay sobreextracción del agua subterránea, el 40% del total. En casi todos los demás países, el agua subterránea, los acuíferos, es lo que más se protege. Es el último recurso que se va a utilizar, porque se sabe que pues es agua que es la mejor agua que tenemos, la que está pura, que no ha sido contaminada bacteriológicamente, que adicionalmente está cargada de todos los minerales y es la mejor agua que tienen todos los países. Vemos también el intenso crecimiento demográfico y la migración interna a regiones que son mucho más áridas, lo que hace que se siga secando aún más. Y hay 38% como índice de desperdicio en donde se explotan el agua subterránea. Ahorita voy a explicar un poco por qué.